Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y es que David muestra una expresión profética y poética muy grande en este salmo, y ejemplifica la dificultad que ha tenido en su vida, la crisis que enfrentó y la que enfrentamos nosotros, los riesgos que corremos cada día y las batallas que libramos, incluso el negro valle de la muerte que todos vamos a tener que atravesar. Y es allí, cuando estamos en este valle de sombra y de muerte, donde surgen preguntas sin respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? El bebé que muere en el vientre de su madre, el niño que sufre de cáncer, la esposa de 30 años que queda viuda a cargo de sus 2 hijos, sin tener dónde trabajar, sin tener cómo luchar, sin tener cómo velar por su familia. ¿Cuántas cosas suceden que no tenemos una explicación? ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor y en nuestra vida que nos dejan sin entender por qué suceden las cosas? No hay explicación que satisfaga nuestras expectativas. No hay respuesta coherente que podamos encontrar. Pero nosotros, los que creemos en Dios, los que anhelamos su venida, los hombres y mujeres de fe, se aferran a las promesas de Dios. El adventista canta en el dolor, el adventista ora en la enfermedad, el adventista ayuna en la adversidad y permanece firme en la fe. No hay circunstancia que nos agobie si confiamos en Cristo, que es nuestra roca firme. Podemos retomar fuerza en esta declaración de David. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí, protegiéndome y guiándome. En las tormentas de la vida es donde nosotros debemos saber dónde fijar nuestros ojos, dónde buscar ayuda y dónde buscar consuelo. Todos coincidimos que en estos momentos de presión, en estos desafíos, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Dice Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ante la inminente agonía de la cruz, Jesús sintió temor. Y este temor no lo llevó a renunciar a la redención, sino que Él buscó fortaleza en su Padre. Él buscó esa confianza en Dios, porque tenía un propósito eterno, que era rescatar al hombre del pecado, que era darle libertad al hombre, que era darle vida eterna a usted y a mí. Allí, en el Getsemaní, Jesús nos enseña a orar en esos momentos de temor. Donde tenemos expectativas, donde tenemos dificultades, tenemos que orar. Jesús no acudió a sus padres terrenales, no fue donde José y María. Jesús no confió sus angustias en los discípulos. Él fue ante Dios, su Padre Celestial. Y allí Él le dijo, líbrame del sufrimiento, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres.
tenemos que darnos cuenta que el Padre no le quitó la cruz. Lo que le dio fue valor para poder afrontar el temor. Le dio valor para poder enfrentar la cruz. Le dio valor para poder vencer la muerte. Le dio valor para poder hacerle frente al pecado y a Satanás, para poner su cabeza bajo sus pies. Eso fue lo que adquirió Jesús en ese momento de agonía, de tristeza y de dolor. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer: tomar fuerza de nuestro Dios y confiar en su palabra. Tenemos que saber que Dios no siempre va a quitar el problema. Él no siempre va a remover la piedra, pero siempre te va a dar la capacidad para vencer el temor. Siempre te va a dar la fuerza para poder cargar la cruz. Y así como Cristo venció, nosotros también lo haremos. Vamos a ir a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Siempre hay un beneficio o siempre hay una recompensa, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Eso no significa que David no conoció la soledad. Por el contrario, él sabía lo que era sentirse solo. David sabía lo que era sentirse traicionado, lo que era sentirse mal entendido, lo que era sentirse despreciado, perseguido, amenazado. Pero sobre todo, él estaba seguro de que era Dios quien estaba con él. David conoció la soledad en su familia. Quedó solo en el campo cuidando las ovejas de su familia. Y cuando Samuel llegó a buscar un nuevo rey, no llamaron a David, pusieron a todos sus hermanos delante. Pero Dios lo reivindicó. David conoció la soledad al enfrentarse al gigante Goliat. No lo acompañó el rey, no lo acompañó el ejército. Él cruzó ese valle, subió la colina y le hizo frente a Goliat, convencido de su victoria. Y es que este es el secreto: Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no va a dejar que usted fallezca en ese valle de sombra y de muerte. Por el contrario, siempre te va a sacar adelante. David conoció la soledad cuando el rey Saúl, siendo ya su suegro, se enceló con él y lo persiguió. David tuvo que huir por el desierto, David tuvo que dormir en cuevas, David pasó hambre y fue perseguido como si fuera el delincuente más peligroso de todo Israel. Pero sabe, incluso allí, David durmiendo en esas cuevas, no impidió que Dios cumpliera su propósito en su vida. Su valle de sombra y de muerte, la soledad que experimentó en toda su expresión, lo llevaron a poder decir: podré cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estarás conmigo. Hoy, sobre toda dificultad, usted y yo podemos vivir confiados y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque no hay dificultad, no hay enfermedad, no hay angustia tan grande para un Dios que es aún más grande. Y somos débiles, somos faltos de fe, pero Dios tiene misericordia y siempre nos va a sostener y a levantar. A Jesús le importa su situación, a Jesús le importa su aflicción, a Jesús le importa lo que les pasa a cada uno de nosotros. Él sufre, Él se siente con nosotros, siente nuestro dolor. Y lo siente porque Él también lo padeció en carne propia cuando estuvo aquí para dar su vida por usted y por mí. Y es que la sangre de Cristo tiene valor y a veces lo menospreciamos, a veces la despreciamos. Y por eso es que Jesús se conmueve con nosotros, porque es su sangre la que nos limpió y la que nos compró. Tenemos que darle ese valor, tenemos que confiar en ese Dios y poder decirle: Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, puedo
estar confiado.